me escuchan bien? Sí, profesora, buenos días. Gracias. Ya nada más espero 2 minutos a ver si se conectan sus demás compañeros y empezamos. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces desde la plataforma, que es lo que van a hacer ahora en esta semana número 2. Desde el día de ayer les mencionaba, vamos a empezar a hablar un poco, a profundizar en torno a diferentes teorías. Como tal, en nuestro programa de estudios no viene marcada la teoría tradicional. Sin embargo, vamos a hacer un análisis muy general dentro de lo que nos marcaba dicha teoría. Ahora, esta semana quiero que a manera de una reflexión, imaginen ustedes que tienen la oportunidad de hablar con el secretario de Educación Pública, la secretario, perdón. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Investigar quién es la secretaria de Educación Pública a nivel federal, qué trayectoria tiene evidentemente en lo profesional, si es maestra de grado, si es maestra por formación profesional, si es pedagoga, qué tipo de logros ha tenido, dónde ha trabajado y de acuerdo a todo lo que ustedes han escuchado en estos últimos meses en torno a el sistema educativo mexicano, a cómo lo están abordando los diferentes sectores que conforman el más importante, que es la Secretaría de Educación Pública. Quiero que le escriban en torno a la crítica que ustedes puedan hacer al sistema educativo o las preguntas que a ustedes les surgen a través de todo lo que se ha manifestado. ¿Qué quiere decir esto? El examen de oposición, por ejemplo, el nivel de formación de los docentes que intervienen mucho más en esta parte básica, preescolar, primaria, secundaria y bueno, ahora con la reforma también se vincula educación media superior. Si se tiene pensado a lo mejor modificar esta reforma de educación media superior o si pretenden dejarla así durante muchísimos años. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a calificar en sus reflexiones? Primero, que se presente la contextualización y el impacto de la educación en México. ¿Qué es la educación en México? ¿Cuántos niveles tenemos? Si pudieran poner porcentajes, qué mejor. ¿Cuántos de todos los habitantes en México,
cuántos entran a educación básica y cuántos ingresan a educación superior y ya ni qué decir a nivel posgrado. Se van a presentar como licenciados en ciencias de la educación, en donde ustedes les gustaría tener, pues, digamos, mayor trayectoria. Quiero que en esta parte, en el segundo punto, se proyecten como si ustedes ya tuvieran una trayectoria importante en el ámbito educativo. Ustedes deciden si es orientado hacia la parte didáctica, si es orientado hacia la parte de investigación, como directivos o coordinadores de una institución, etcétera. Y van a establecer las dudas que ustedes tengan hasta el momento del sistema educativo mexicano. ¿Qué teorías lo abordan? ¿Cómo fue que se construyó el sistema educativo mexicano? ¿Qué importancia tiene? ¿Realmente el sistema educativo mexicano regula a todas las instituciones o solamente se queda a nivel de recomendación? Y van a presentar algunas soluciones que ustedes consideren son responsabilidad del sistema educativo y se lo van a comunicar a la secretaria de Educación Pública. ¿Dudas, chicos? No, profe. Bueno, de este lado ya vienen, ya saben, su material de consulta. Tenemos como límite el día jueves. ¿Cuánto va a ser la extensión de la carta? Tanta, de tal forma que aborden los puntos que les acabo de mencionar. Si en una cuartilla ustedes abordan los puntos que vienen ahí en plataforma, es más que suficiente. No hay que preocuparnos todavía por esta parte de la extensión de sus textos. Si en 3 cuartillas les da para exponer todo lo que yo les estoy solicitando, no hay ningún problema. Bueno, entonces si no hay dudas respecto con la tarea, nos vamos a ir directo con esta parte de las teorías educativas. Vamos a hablar un poco acerca de la escuela tradicional. Ya se los mencionaba también el día de ayer. La escuela tradicional tenía una dinámica sumamente estricta y rígida. Gracias a la revolución industrial es que se buscaron ciertos mecanismos para adiestrar a las personas y que después de un periodo específico el ser humano o el individuo fuera capaz de llevar a cabo actividades en torno al ramo industrial. Ahí es donde se genera pues esta educación completamente industrializada o también la podemos encontrar como esta educación bancaria. La educación bancaria no es otra cosa más que insertar en el individuo cierto número de conocimientos sin necesidad de que él lo someta a un juicio. El individuo no estaba pensado para que discerniera entre una cosa y otra o que armara un juicio de valor sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. La escuela tradicional fue dada por estas estructuras sociales que ya venían marcándose desde hace algún tiempo. Aquí es donde vamos a tener más claras las clases sociales. El tipo de educación que recibían los niños o las personas que conformaban una sociedad de élite no era el mismo que recibían la clase obrera. La clase de élite estaba orientada a ser gobernante, a ser empresario, a ser un dueño y explotar sus tierras, y la clase obrera estaba justamente a disposición de esta clase de élite. El docente, ¿qué poder tenía? Completamente autónomo. Él tenía la verdad absoluta y ninguno de sus estudiantes era capaz de emitir un comentario ni a favor ni en contra. El alumno se tenía que centrar a las actividades a manera de reproducción que solicitara el docente. Todavía no teníamos grandes espacios las mujeres. Entonces, regularmente las escuelas de corte tradicional pues eran de hombres. Un elemento importante que empezó a regular estas escuelas o esta teoría fue el catolicismo. A través del catolicismo, ellos eran los que seleccionaban qué tipo de textos iba a leer el alumno y qué es lo que iba a hacer. No estaba establecido como tal ciertos elementos de corte científico.
sino en su mayoría todos eran de corte eclesiástico. Todos estos documentos que emitía la iglesia o el clero, pues eran los elementos que tomaban como base para impartir cátedra. ¿Qué era lo que exigían? Disciplina al 100%, obediencia, y se apropiaban por completo de una imagen impositiva, coercitiva, paternalista y autoritaria. Eran las características fundamentales de los maestros de aquel tiempo. Ahora, en cuestión de los roles, para ir en torno a el docente. Con el docente, él era el que tenía el poder absoluto de todo. En lugar de que la atención se centrara en el alumno, toda la atención estaba rodeada hacia el docente. El que brillaba, el que tenía que aprender, el que tenía que enaltecer sus propios conocimientos, eran los docentes. Los estudiantes de ellos tenían poco margen de participación. En su mayoría, las actividades que se le ponían eran en sentido de reproducción. Y ahí es donde se comprobaba la famosa escuela bancaria. Esta parte de las clases, pues tenían hasta cierto punto una dinámica de transmisión verbal del conocimiento. Ahí no establecía habilidades, como lo podemos ver al día de hoy a través de este enfoque de competencias. En aquel entonces no se prestaba la suficiente atención en torno a las habilidades de cada uno de los estudiantes, tanto las que ya eran propiamente de cada uno, como las que podían adquirir a lo largo de los años. No sé, no había espacio ni para que el docente utilizara sus experiencias y menos el estudiante. Como les menciono, no había un diálogo lo suficientemente fuerte entre el docente y el alumno. Cuestiones que sí vemos al día de hoy, afortunadamente. Los contenidos eran completamente fragmentados. Si el docente, o en este caso los sacerdotes, que eran los que daban estas clases, consideraban que alguno de los temas podía ir en contra de la iglesia, los eliminaban. De ahí que cuando se construyen otro tipo de escuelas, pero con el mismo corte tradicional, las maestras y los maestros hacían exactamente lo mismo. ¿Qué temas eran los que estaban hasta de cierta forma penados? Cualquier tema que hablara de la salud reproductiva. Si al alumno se le tenía que explicar cómo es que se reproduce el ser humano, eran temas completamente negados por la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que hacían los maestros de aquel tiempo? Arrancar las hojas de referente a esos temas y simplemente se omitía la información. Si el alumno llegaba a tener alguna duda o curiosidad en torno a su cuerpo, en torno a la salud, en torno a las drogas, al alcoholismo, bajo ninguna circunstancia se podía emitir dicha cuestión. No tenían permitido hacer preguntas ni mucho menos. Incluso los apuntes que los alumnos hacían eran completamente vigilados. Si un alumno dibujaba, si un alumno escribía con la mano izquierda, y es donde lo vamos a ver mucho más, pues se le castigaba severamente. Iba desde pegarles en la en las yemas de los dedos, amarrarles la mano izquierda a la silla o a la butaca de clases, metían las manos los niños a estos pupitres que traían como la tabla movible, la parte de arriba, y entonces bajaban la tabla y los machucaban, ¿no? Este tipo de castigos estaba dado para aquellos alumnos que si estaban tomando una clase de matemáticas, por ejemplo, y el alumno empezaba a escribir un poema, pues entonces ese tipo de pensamientos no estaba permitido por la iglesia. No sé si alguno de ustedes llegó a ver la serie de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, a lo que voy con esta serie, las monjas
no tenían permitido escribir en torno hacia un género literario. Y todos estos elementos, Juana Inés los tenía que hacer de noche. Cuando a ella se dan cuenta que ella estaba escribiendo muchísima poesía y sobre todo que iba en contra de un sistema gubernamental, como era el caso del virreinato, lo que hicieron fue quemarle todos esos escritos y no conforme, los castigos que ella tenía eran sumamente severos. Entonces la iglesia era la que tenía el poder absoluto, no solamente en la educación, sino también en el desarrollo literario y en el cine. Que si alguien después, en algún momento, tiene oportunidad de ver una película que se llama Cinema Paradiso, ahí lo van a poder ver. Todas estas escenas de besos, abrazos, escenas de corte sexual, estaban completamente penadas por la iglesia. Entonces lo que se hacía, los padres o los sacerdotes eran los primeros en ver ese material y entonces ellos decidían qué escenas había que cortar. Quien fuera el encargado del cinema de los pueblos, pues tenía que cortar las cintas, pero cuando terminaban de exhibir una película en específico, tenía que regresar la cinta tal y como se la habían enviado. Entonces, todos esos cortes de las películas se guardaban, ya que se terminaba de exhibir, pues también se volvían a colocar esos pequeños cortes. Entonces, dentro de un enfoque tradicional, vamos a encontrar que el clero formaba parte fundamental de la escuela. Ellos decidían quiénes iban a la escuela y qué tipo de contenidos se les iba a enseñar. Caso contrario que vamos a ver en un ratito más en torno a la escuela naturalista. Segundo, las tierras que no dominare. Flecha pedagógica que lleva vecinos, humanos divinos, de gloria infinita y de inmortalidad. Nuestra provinciana juventud su acero, lejos de un lucero. Con impaciencia el filo a temblar, la vida es combate, más que anchas calzadas, tendré iluminada la ilusión florida de querer triunfar. Ante todo, los mayores del fondo también. Aguas limpias en sus fuentes, limpias sus corrientes, innumerables niños vengan a beber. Y marchen heridos, de amor en su entraña, de Dios y de España, sangre de estrellas en su amanecer. Clavería, segundo
colegio se está inundando de esta bazofia. Esta mañana, en una clase de mayores, ha aparecido esta porquería. Además, quieren camuflar y engañar, creyendo que así consiguen algo. Antes de que el mal se propague demasiado, es mejor que lo cortemos de raíz. ¿Usted sabe quién fue Azaña? ¿Y usted? ¿Usted sabe quién fue Azaña? Con H o sin H, hermano. A ver, Bedman. Un político. Un político. Un político, sí, pudiera ser. ¿Pero qué clase de político? Yo se lo voy a decir. Un político ateo. Un ateo masón y un anticlerical, cuya principal obsesión fue perseguir a la Iglesia y a los hermanos. Esto no lo sabía, ¿verdad? ¿Quién le ha hablado a usted de Azaña? En casa. Se lo he ido a decir a mi padre. Lo que seguramente no le habrá dicho su padre es que Azaña, como tantos otros, como Voltaire, como Lutero, a la hora de su muerte, viendo próxima la condenación eterna, pidió confesión. Pero ya era tarde. ¡Ay, la condenación eterna! La eternidad. ¿Ustedes saben lo que es la eternidad? Imagínense una masa de hierro o de acero como este colegio. ¿Qué digo como este colegio? Como 10 colegios como este. Ahí tenemos diferentes manifestaciones de la escuela tradicional. Número 1, todos los alumnos diariamente llegaban a formarse y a cantar, que era lo mismo que teníamos hace, que les gusta, unos 10, 12 años quizá, que todavía se presentaba en primarias y secundarias. Al día de hoy, evidentemente, antes de pandemia, todavía había algunas manifestaciones de escuela tradicional. Ese es el primer debate frente a las teorías educativas. Tú me estás diciendo que los estás educando bajo competencias o con base en competencias, pero el entorno en que el alumno se desarrolla sigue siendo tradicional. Los alumnos siguen estando sentados en la misma posición, algunos con bancas de parejas, hay algunas escuelas que ya tienen sus butacas de forma individual, se siguen acomodando en filas, se sigue buscando una homogenización, perdón, del conocimiento. Se queda nuevamente a nivel bancario. Lo único que el alumno está haciendo, y en algún momento se los comenté, con esta parte de la pandemia y la escuela en línea, hay muchas instituciones que lo que están haciendo con el alumno de primaria y secundaria es que reproduzcan información. Eso es la escuela bancaria. No le estás preguntando al alumno que analice sobre cuántos planetas existen, ni sobre qué son las estrellas, por mencionar ahorita algunos temas. Le estás pidiendo que de la página 20 a la página 30 te haga un resumen, le tome foto y te lo envíe. Eso es lo único que está sucediendo. Hay algunas escuelas en donde tenemos de manera puntual ciertos horarios para impartirles nuestra postura frente a algunos temas. Ya no se llama cátedra. ¿Por qué? A lo mejor Eric me puede decir al rato, es que yo sí estoy de acuerdo en cómo se llevaba a cabo la educación tradicional. De acuerdo a sus experiencias y la percepción que él está teniendo del tema, puede ser que algunas cuestiones sigan funcionando en educación tradicional. Eso no quiere decir que esté mal ni el tema a desarrollar ni la postura de su compañero. Ahora, si nos pasáramos a un enfoque tradicional, todo lo que Eric me diga está mal. Eric no puede ir en contra de mis argumentos, porque aquí la que sabe soy yo. Un enfoque tradicional era mucho más complicado para el estudiante. En este pequeño segmento que vimos, toda persona que fuera en contra de la iglesia estaba condenada al fracaso, condenada a irse al infierno, y que si lo
traspasamos con el tipo de argumentos que tiene o que tenía la iglesia, pues congeniaba mucho el tipo de seres humanos que se estaba construyendo. Seres humanos que estaban siendo adiestrados para obedecer únicamente. Ellos ya estaban dados para ser obreros, para ser trabajadores del campo, para ser asistentes de algún centro de trabajo y hasta ahí llegaba. No se abordaban las posibilidades de que el individuo fuera capaz de construir su propio pensamiento. ¿Dudas, chicos, con la escuela tradicional? No, profe. Bueno, ahora, de manera completamente a nivel de recomendación, existe la película de Los Coristas. Ahí vamos a poder encontrar estas dos teorías en una sola línea. Por una parte van a encontrar, o en un inicio de la película, ciertas manifestaciones de la escuela tradicional. Y cuando se inserta a el contexto, que es en un orfanato, un nuevo maestro de música y que lleva una dinámica completamente diferente, ahí es donde van a poder identificar el naturalismo. Entonces, ojalá pudieran ver esa película. Sí está un tanto extensa, a diferencia de lo comercial. Me parece que dura como 2 horas 40, pero nos sirve bastante bien para ejemplificar estas dos teorías. Ahora, cuando nosotros hablamos de naturalismo, es un principio pedagógico que fue el fundamento para reconocer la importancia de la igualdad y de la libertad en la vida humana. No en sentido estricto de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? El naturalismo no marcaba que el alumno iba a hacer lo que quisiera, iba a pensar como quisiera. Se le iba a brindar cierto nivel de libertad, pero el docente es el que iba dirigiendo al alumno sobre qué creer y qué no. Yo como maestro, dentro de un enfoque naturalista, mi trabajo es brindarle al alumno la mayor parte de posibilidades para conocer un tema. Pensemos en esta parte de la religión. ¿Por qué la religión es importante? Ah, bueno, entonces ahí a lo mejor podemos explotar los temas en torno a pues estos pilares de autosatisfacción o de necesidades que manejaba Maslow. De la otra parte, ¿por qué no es válido creer en la iglesia o creer en una religión al 100%? Y ya ahí podemos hacer uso de ciertas teorías de corte científico que tratan de explicar los hechos en una línea completamente diferente a la metafísica. Y después de eso, el alumno es el que va a decidir en qué proporción cree en la iglesia y en qué proporción cree en la ciencia. Acuérdense que nosotros como maestros no tenemos o no deberíamos abrir el diálogo centrado en una religión en específico. Nosotros no tenemos por qué fomentar la religión. Vamos a abordarla con respecto a algunas contextualizaciones, como puede ser el caso de la literaria. En materia de comunicación, el primer libro en imprimirse pues fue la Biblia. Entonces, en ese sentido de un corte técnico, podemos abordar a la iglesia. Si lo queremos hacer a través de literatura, los diferentes tipos de arte o las diferentes expresiones artísticas tienen que ver también con la iglesia. Cuando nos colonizaron, vino toda una revolución en materia artística, pintura, arquitectura, escultura, danza también entra sin ningún problema. Entonces, todos esos elementos forman parte fundamental de dichos temas. Vamos a abordar las posibilidades a diferencia del enfoque tradicional en donde solamente selecciono una sola línea. El naturalismo también nos sirvió de fundamento al surgimiento de la escuela activa. Ahí es donde entra este famoso libro de las 101 estrategias de enseñanza.
para el aprendizaje activo, en donde el alumno se vuelve el centro. A diferencia del enfoque tradicional en donde todo estaba centrado en el docente, aquí vamos de una manera mucho más profunda. Nos vamos a centrar por completo en el desarrollo de las y los niños. Voy a fomentar la autoactividad. Empiezo a trabajar por medio de niveles completamente laicos. Empiezo a trabajar también con base en una conducción directa, apertura, desarrollo, cierre. Ya no nada más se trataba de que se impartiera una cátedra. Yo llego y empiezo a hablar del tema que a mí me conviene que ustedes escuchen el día de hoy. Todo tenía una justificación bastante clara. Y esto, bueno, también nos ayudó a abrir conocimientos importantes para el desarrollo de la biología, en sentido que se empezó a entender que el ser humano llevaba ciertas etapas biológicas específicas y que a través de esas etapas es como se tenía que dar el conocimiento. Y en la parte de psicología también se empezó a hablar de pues este entorno de emociones y de comunicación para el individuo. Esto fue en las primeras décadas del siglo XX, dicho en otras palabras, pues el naturalismo fue la antesala para la construcción de otras teorías y que a las que tenemos vigentes al día de hoy fue parte importante, es nuestro fundamento para poder decir cómo es que tiene que aprender el alumno y cómo es que se tienen que organizar los contenidos dentro de un programa curricular. ¿Dudas con esto, chicos? No. Bueno, recuerden que cuando nosotros terminemos de ver el naturalismo, ya les tocará a ustedes diseñar alguna de las estrategias. Yo tengo dos, entonces con base en esas dos, ustedes pueden o utilizarlas o abordar otro tipo de conocimiento. Dentro del naturalismo se veía a la naturaleza como el fin y también como el método de la enseñanza. Comprobaba esta postura que cualquier individuo, cualquier ser humano tenía la posibilidad de aprender. Y en el momento que el individuo manifestara algunas barreras, algunos errores en su aprendizaje, entonces eso quería decir que el alumno necesitaba una enseñanza mucho más profunda, lo que hoy en día conocemos como barreras del aprendizaje o como educación especial. Esta parte o este enfoque naturalista tiene su origen en el siglo XVIII aproximadamente. Lo relacionan muchísimo con el iluminismo. Ambos elementos, su objetivo era crear justamente la conciencia por la propia razón, no que alguien viniera y te reprodujera el contenido, sino que a través de una primera presentación de la información, tú empezabas a decodificar el contenido y construías tu propia concepción de las cosas, de los objetos o acontecimientos. Esto mencionaban enfoques naturalistas, que era lo que nos permitía generar ciertos niveles de confianza, establecer algunos bloques de libertad importante, tanto para el alumno como para el docente. Generaban dignidad, autonomía, emancipación y felicidad del hombre. Era principalmente lo que se buscaba. Ya no se trabajaba como el video que vimos hace un momento. Ya no se trataba de que todos pensaran igual, de que todos hicieran exactamente las cosas, pues como si fueran robots, ¿no? Como si fuera un enfoque completamente mecánico. Ahora tenemos algunos principios fundamentales. Uno de los autores que ustedes van a poder encontrar como pilares de esta teoría va a ser a Rousseau. Rousseau mencionaba que el niño constituye el centro del proceso educativo. A través del enfoque naturalista es donde empieza a cambiar. Tuvimos tradicional,
Mi pilar es el maestro. Naturalista en adelante, mi pilar tiene que ser el niño, el aprendiz, en contraposición con la educación completamente tradicional, en la que el enfoque principal era que la educación se subordinara. Se va a basar en principios fundamentales, como cuáles, primero, enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial. No puedo manipular al individuo para que haga una actividad en específico. De ahí que en los primeros años de vida de los seres humanos nos ponen a jugar. Y a través del juego nosotros empezamos a identificar colores, en algunos casos colores en español y en otro idioma, como el idioma inglés, las formas o figuras, esta parte del trabajo en equipo, de interrelacionarnos con los demás. De ahí que las maestras que pertenecen al nivel preescolar estaban tan en desacuerdo con que en medio de pandemia también nivel preescolar se sumara a estas clases en línea. El niño tiene que socializar al 100%. El juego no es un derecho, es una obligación que los padres y los docentes debemos de generar en el niño. No es nada más para que pierda el tiempo. A través del juego, el alumno va a aprender diferentes elementos, tanto en un enfoque de contenido como en un enfoque de valores y emociones. Después, voy a patrocinar la educación completamente activa. Voy a ser autoeducativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decirle al alumno cómo se arma el rompecabezas. Le voy a explicar y voy a jugar con él, pero así el alumno se tarde media hora más, no importa, el alumno es el que tiene que descubrir cómo tiene que acomodar tal o cual pieza. Si utilizamos un tipo Jenga, por ejemplo, para los más pequeños, también ellos son los que tienen que identificar cuál es el patrón de colores, cómo se deben de acomodar las piezas. Por eso los juegos de Lego son tan funcionales para la primera infancia. Y bueno, promover también una enseñanza de corte intuitivo, que a través de su instinto el alumno puede identificar qué tipo de pieza es la que tiene que poner ahora, si es que está armando un rompecabezas o un Lego. Por eso los bloques a semejanza de ladrillos son tan funcionales para la educación preescolar. No van a tener el mismo enfoque si los ocupamos para primaria baja, que sea primero, segundo y tercer grado. Y si los ocupamos para secundaria, pues ahí ya pierde por completo su objeto. Me queda menos de un minuto, chicos. Voy a desconectar y regresamos de inmediato, por favor. Ahora, dentro de estos enfoques y la postura que manifestaba Rousseau en torno a la teoría naturalista, él mencionaba que la naturaleza es un elemento esencial del hombre. Y entonces este es el primer instrumento de conocimiento del niño. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que conectar los contenidos con la realidad del individuo. De ahí que existan elementos como hace muchos años, pues fue la ciudad de los niños, después se convirtió en Kitsania, tenemos también el caso de Granja Las Américas. No sé si ustedes tenían conocimiento, aquí en Tizayuca hay una granja interactiva, se encuentra en la comunidad de Tepojaco. Esa granja interactiva tiene o está dividida en dos partes. La primera parte, en sentido teórico o del contenido, les hablan sobre las características tanto físicas como internas de algunos animales. Pueden ser pollos, peces, vacas y caballos. Son como los que siempre están ahí. Después de eso, les enseñan a los niños las dimensiones de una vaca. Entonces se los llevan a la parte del establo y ahí los niños pueden interactuar con la vaca. Pueden tocarla, pueden oler también lo que desprende su propio ambiente
Y lo más interesante o donde yo me pude percatar que más lo disfrutaban los niños era el momento de ordeñar la vaca. Es mucho más enriquecedor para el niño un escenario de ese tipo que si solamente le pides que dibuje una vaca y se le empieza a imaginar. Ese tipo de cuestiones, de acuerdo con Rocio, son los enfoques que el docente de nivel preescolar, primaria, también en algunos casos, debe perseguir. La educación entonces se va a recibir a través de la naturaleza. Ya explicamos estos enfoques. Los hombres y la interacción con las cosas. Tiene que buscar forzosamente este tipo de proceso en cuestión de enseñanza-aprendizaje. El niño entonces ya dijimos que para el enfoque naturalista es el centro y es el fin de la educación también. Ahí es donde se va a armar esta triada perfecta. Nuestro niño va al centro, en la parte inferior izquierda o derecha vamos a colocar al docente. En la parte inferior derecha o izquierda, en las dos puntas, vamos a colocar a, el entorno familiar. Y en la punta, en la parte de hasta arriba, van las instituciones. Si nosotros no congeniamos con lo que la institución va buscando y el padre de familia no se hace presente y no está de manera activa a favor del aprendizaje del individuo, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje se puede quedar a un nivel elemental, a un nivel bancario, y entonces ya no estaríamos trabajando con base en un enfoque naturalista. Ahora, gracias a Rocio, nosotros tenemos diferentes elementos para poder clasificar a nuestros niños. Él lo menciona como un naturalismo pedagógico y nos dice que en la primera etapa van a ser incluidos o van a conformarla los niños de 0 hasta los 5 años. Y entonces, en esta parte es la fundamental para el niño, es el desarrollo físico del individuo. De ahí estas atenciones tempranas o esta escuela de primer bloque que muchas veces los padres de familia optan por tomar, en donde se activan los elementos motrices de los niños, niñas y niños. En cuestión educativa, ¿dónde va a estar nuestro esfuerzo? Tiene que estar centrado en el aprendizaje de la lengua, en el desarrollo de la comunicación, de tal forma que logremos que el alumno, conforme vaya avanzando en sus etapas, pueda hablar claro y articulando bien cada una de las letras o morfemas. En dado caso que el alumno no sea capaz de pronunciar de manera adecuada las letras, es ahí donde lo tendremos que turnar con un especialista. Nosotros como maestros, más en específico, ustedes como licenciados en ciencias de la educación, no pueden diagnosticar a nadie. Necesitan ayuda de un paidopedagogo, de un terapeuta, o mejor aún, de un médico. Ya después de que el médico o alguno de estos especialistas diagnostique, a sus alumnos, lo que ustedes sí pueden hacer es establecer ciertas líneas de acción para que el alumno pueda aprender y que quede bien claro, no a la par de todos. El naturalismo no busca eso. Busca que tú como maestro empieces a potenciar las habilidades de tus estudiantes y con base en ese punto puedas establecer nuevas adquisiciones en materia de competencias o habilidades. Eso sí es lo que tendremos nosotros que hacer como maestros. Después tenemos nuestra segunda etapa, nuestra segunda infancia, que abarca de los 5 a los 10 años. En esta parte se van a abordar el desarrollo de los sentidos mediante pues algunas experiencias que puedan surgir de la relación con el mundo y la naturaleza. Por eso existen los viajes interinstitucionales, por eso existe la Copa Bimbo, por eso existen algunos cuadrangulares que en diferentes instituciones arman, em, pero que tenga que ver con este mismo enfoque. No voy buscando que mi institución gane, voy buscando que mi alumno adquiera diferentes experiencias en torno al trabajo en equipo, en torno
a el aprender a ganar y a perder en torno a ser solidario y a sentirse parte de un núcleo social, que en este caso, bueno, son los equipos de fútbol. Y aquí puede ser fútbol, básquetbol, natación, ajedrez, esta parte de los concursos de conocimientos generales, en donde primero se hacen de forma interna y después van y concursan o compiten con otras instituciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que nuestros alumnos son niños, no son hombres chiquitos. No vamos a poder colocarlos en un aula desde los 5 hasta los 10 años en donde se puedan quedar quietos. Es naturaleza justamente del niño ser curioso a esa edad. Entonces, lo que nosotros como maestros podemos hacer es utilizar a nuestro favor la curiosidad que nuestros niños y niñas tengan. Ahí es donde ustedes van a poder hacer uso de diferentes experimentos, llámese en torno a un sentido completamente científico o experimentos de corte social. Experimentos científicos. Hay uno que se hace con una botella de agua, se le coloca, puede ser sal, puede ser arena, y se le va a colocar, me parece que es una moneda. Entonces, lo que se les enseña a los alumnos con ese experimento es cómo se construye un huracán. Entonces, al momento que yo empiezo a girar la botella junto con la arena o con la sal, se ve claramente cómo la arena se empieza a mover, a mover, a mover y arma una especie de cono invertido. La moneda se queda al centro. Esa moneda es representativa hacia una casa, un carro o un sujeto. Y lo que busca el experimento es que el alumno pueda ver de una manera mucho más cercana cómo es que se generan este tipo de percances de corte natural. Ahora tenemos un experimento de corte social. Vamos a juntar víveres o juguetes y los vamos a llevar a una zona altamente vulnerable o marginada. El alumno es el que te va a acompañar. Evidentemente, como trabajamos con menores de edad, necesitamos el apoyo fundamental del padre de familia. Ese tipo de cuestiones son las que funcionan en un entorno educativo para sumar al padre de familia y que él sea el primer testigo de cómo el niño o la niña están evolucionando. Tenemos nuestra tercera etapa o tercera infancia que abarca de los 10 a los 15 años. Aquí es el desarrollo de la vida intelectual. Justo en esta parte es fundamental trabajarlo. Aquí estamos hablando más o menos entre la última etapa de primaria y toda la etapa de secundaria. Necesitamos ayudarle al alumno a que construya su propio plan de vida, a que sea capaz de contar con habilidades tanto en el entorno de matemáticas como de física, como de español, como de inglés, y que sea él quien decida en dónde se siente mucho más cómodo, en dónde siente que es mejor. Porque cuando no se desarrollan correctamente este tipo de habilidades, en la parte de educación superior nos estamos encontrando con alumnos que seleccionan carreras de corte social porque no les gustan las matemáticas o porque no son buenos en matemáticas. Van buscando carreras que justamente no tengan nada que ver con el área matemática. Entonces, si nosotros les damos la posibilidad de construir habilidades altamente competentes, el alumno va a poder establecer aptitudes importantes en cualquiera de las secciones que él decida. Clínicas, de corte científico, sociales, administrativas o económico-administrativas, etcétera. ¿Qué es lo que voy a buscar en el alumno? Que realice actividades que vayan de acuerdo a las disciplinas específicas. Voy a hacer uso de experimentación, pero también voy a hacer uso de esta emisión del contenido de cierta manera teórico. Ahora, la última infancia que la sigue llamando así dentro del naturalismo pedagógico, abarca de los 15 a los 20 años.
Aquí es el desarrollo de la vida moral y religiosa. Es imposible que ustedes puedan evitar esa influencia debido al corte social en el que se involucra el estudiante o la estudiante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Enseñarle a nuestros alumnos a respetar cualquier tipo de creencia, aunque no congenie con lo que yo tomo como correcto o como afirmativo. Y también le voy a ayudar a que conforme un desarrollo importante al estudiante para que sea él quien tome la última decisión, quien decida en qué creer y en qué no. Habrá personas que se consideren 100% ateos, habrá otros que ustedes pueden encontrar como sus alumnos que sean agnósticos y habrá otros que sean creyentes nada más. Entonces, esta es la base fundamental del naturalismo propuesto por Rousseau. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Todos me escucharon bien? ¿No me escucharon entrecortada? Principio yo. ¿Los demás sí me escucharon bien? Voy a apagar mi cámara, chicos, a ver si así mejora mi audio. Entonces, con base en estas 4 infancias que propone Rousseau, va a ser el fundamento para que ustedes diseñen su propuesta didáctica. Pueden atender a cualquiera de estas 4 infancias. Si Sophie dice, a lo mejor yo me voy a quedar con la primera, pues entonces sería relacionado con un enfoque mucho más motriz, relacionado también con la parte de comunicación y que ahorita vamos a ver qué tipo de elementos contraponen a la teoría de Rossio, que es lo más interesante de las teorías educativas. No están sentadas al 100%, no es que sean correctas y perfectas. Tenemos diferentes elementos que nos ayudan a contraponerlas. De manera específica, ¿qué es lo que propone Rossio? Necesito formar un hombre nuevo para una nueva sociedad. Ahí es donde la teoría naturalista empieza a generar valor importante. Yo en pleno 2021 no puedo seguir educando desde los 0 años hasta los 20 de la misma forma que se hacía la generación pasada. Tengo que basarme en las necesidades que presenta la generación actual y con base en ello voy a empezar a cubrirlas a través del desarrollo de contenidos, a través de la integración de habilidades y siempre respetando el enfoque natural de cada individuo. También, a través de la observación y la experimentación, sus alumnos son los que van descubriendo sus propias capacidades y despertando nuevas actitudes positivas, por lo que es sustancialmente distinto al adulto. ¿Qué quiere decir esto? Así tu alumno recorte chueco, no le digas que está mal si nos basamos en la postura de Rocio. Ese tipo de aprendizaje se va a intensificar conforme el alumno vaya creciendo. Sin embargo, no se trata de que lo dejemos a un nivel básico o fundamental, sino que le vayamos enseñando cómo mejorar las cosas. Nunca decirle a un alumno pequeño o adolescente que lo que hizo está mal. Enaltecer hasta cierto nivel su trabajo y recomendarle algunas cuestiones que le permitan mejorarlo. 100% preferible, de acuerdo con Rocio, un aprendizaje lento que hacer las cosas en contra de la voluntad y libertad del estudiante. Ahora, habrá temas y habrá prácticas que el alumno tenga que hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a elevar mi nivel de persuasión. Voy a empezar en un sentido básico. Ejemplo para las multiplicaciones, el cálculo mental. No le voy a preguntar todos los días al alumno cuánto es 3 por 5. Le voy a hacer diferentes prácticas en donde el alumno vea que las multiplicaciones tienen un valor agregado, que le funcionan para la vida cotidiana o la vida diaria.
Él es el que va a decidir con el paso del tiempo entre lo que está bien y lo que está mal. Nosotros estamos justamente para mediar ese tipo de procesos, nunca para dar por sentado qué es lo correcto o lo incorrecto. El alumno es el que tiene que decidir. No se va a llenar la mente infantil de conocimientos. Necesitamos primero establecer algunos elementos importantes que le permitan generar juicios de valor y que nosotros lo platicábamos cuando tuvimos ética. Esos juicios de valor, cuando no nos enseñaron cómo llevarlos a cabo, la dinámica es mucho más complicada cuando ya somos adultos. También nos dice Rocío que hay que preparar al niño para que cuando se encuentre en condiciones de comprender y reconocer los conocimientos, pueda hacerlo sin mayor complicación. Este último punto, ¿dónde lo voy a ver o dónde voy a poder evaluarlo? A nivel superior. Si el alumno está formado de manera integral, como lo marca Rocío en esta teoría, eso quiere decir que a nivel superior van a llegar adultos críticos, con alto valor humano, capaces de identificar qué es lo que está bien y lo que está mal, capaces de establecer compromisos importantes en torno a lo que le corresponde hacer y no hacerse responsable por lo que no le corresponde. ¿Dudas, chicos? No, profe. Bueno, entonces, día jueves, vamos a revisar lo que menciona Dewey en torno a el enfoque naturalista y vamos a empezar a trabajar en torno a estas propuestas didácticas que ustedes van a diseñar. ¿Con qué voy a empezar el día jueves? Que me digan en qué infancia se van a colocar para diseñar su estrategia. Y ya con base en eso vamos a poder partir para empezarlo a trabajar. Esta es la primera estrategia dentro de una teoría. Entonces, en su portafolio de evidencias hay que empezar, por favor, a hacer una carpeta que diga teoría naturalista. Ahí es donde van a colocar su estrategia. Tengo una duda, ¿esta carpeta va a ser muy aparte de las dos que ya nos había pedido? Sí, va aparte. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si se dan cuenta, la teoría naturalista es la que nos da el fundamento de lo que hoy en día podemos tener. El tipo de conocimiento que el modelo educativo de educación preescolar maneja, pues no lo tiene ya en un enfoque de educación básica orientado hacia la parte de secundaria. Las siguientes semanas voy a tratar de que podamos tener un diálogo con una maestra de primaria y una maestra de preescolar para que ustedes puedan identificar también las diferencias en cuestión meramente real. Si verdaderamente se cumple lo que dice Rocío o si este autor podríamos decir que su teoría ya se encuentra refutada. Es decir, no se comprueba y no funciona, que es lo más importante de las teorías. Si hay alguna duda, chicos, nos comunicamos por el foro de atención a dudas o vía WhatsApp. Y si no, ya el día jueves nos conectamos, por favor. Sí, profesora, muchas gracias. A ustedes, chicos, que tengan bonito día. Gracias igualmente. Hasta luego. Buen día, chicos. ¿Sí me escuchan bien? Buen día, profesora. Sí, se la escucho bien. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio para que nos dé tiempo de todo lo que quiero que hagan el día de hoy. De manera
De recopilación. En cuestión de las propuestas pedagógicas que se enfocan a la teoría naturalista, se encuentran en sentido de el desarrollo completamente natural del individuo. Acuérdense que en esta parte, en esta teoría, se manifestaba que cualquier persona podía aprender, solamente había que atender de acuerdo a la edad evolutiva en la que el ser humano se encontraba. No eran las mismas características y el mismo corte de aprendizaje de los niños de 0 a 5 años que ya en una etapa adulta, de los 15 a los 20. De ahí que en este caso, con Rossiu, se manifiesta que es más complicado que en la etapa donde más o menos ustedes se encuentran, se pueda reconfigurar o modificar la conducta del individuo. Con Rossiu, gracias al pensamiento de Rossiu, es que se comprueba que el ser humano termina de formarse a los 20 años. A los 20 años nosotros, o en teoría, ya sabemos quiénes somos, ya tenemos definido el carácter, los que somos un tanto tímidos, los que son como mucho más participativos o abiertos, los que son indiferentes, los que tienen un temperamento mucho más explosivo, todos esos elementos ya a los 20 años los podemos ver manifestados mucho más claros. Nos decía también Rossiu, con esta teoría, que a través de la observación el niño va descubriendo ciertos elementos que son fundamentales en su aprendizaje. De ahí que ciertas características de su teoría se adaptan al currículo de nivel preescolar o de primaria baja. Ya saben, los 3 primeros años de la primaria. Y ya a partir de cuarto grado, cuarto, quinto y sexto, se van buscando otros elementos. Voy a desarrollar en el niño la capacidad, pero ahora centrado en el conocimiento, no centrada en su habilidad comunicativa o en su habilidad sensomotora, como es el caso de los primeros años de vida de un ser humano. Platicábamos también que es fundamental que el niño juegue. ¿Con qué va a jugar? Vamos a buscar elementos de corte didáctico que respondan a las necesidades de cada pequeño o pequeña. Colocar también como parte fundamental o variable importante la seguridad de nuestros alumnos. De ahí que los niños más pequeños pues no les vamos a dar un juego de Lego, por ejemplo, debido a las dimensiones de las piezas. Por eso los bloques que se ocupan en nivel preescolar son tan grandes, para que el niño aprenda a jugar con estos elementos e incluso empieza a identificar en sentido matemático. Si en la parte de abajo del bloque tiene 2 huecos, entonces voy a buscar otro bloque que en la parte de arriba tenga 2 puntos en donde entren esos 2 huecos. Tú no le puedes decir al alumno, toma la pieza amarilla y toma la pieza roja. Es aprendizaje por descubrimiento. Así el alumno se equivoque 5 veces, no importa. Lo más fundamental dentro de la teoría naturalista es que sea el niño el que identifique su nivel de aprendizaje. Lo único que tú vas a hacer es orientarlo. Por eso les mencionaba, se vuelven completamente facilitadores, a diferencia de lo que veíamos en una escuela de corte tradicional. No vamos a llenar las mentes infantiles de conocimientos, todavía no. Cuando el alumno entra en una etapa adolescente o preadolescente, entonces ahí sí le empiezas o empiezas a desarrollar los conocimientos en tus estudiantes, menos no. Y bueno, ahora vamos a encontrar un elemento bastante interesante en sentido de la postura de Rossiu. John Dewey llegó a descubrir limitaciones fundamentales en la concepción de Rossiu en torno al desarrollo natural entendido como el fin. Él decía que existía una debilidad importante y que se centraba en la facilidad
con la que se confunde lo natural con lo normal. Y entonces también hacía una relación adicional hacia lo físico. Y él nos decía que quedaba descartado el uso constructivo de la inteligencia en la previsión y la invención. Y que entonces nosotros nos apartamos y dejamos a la naturaleza encargada de todo el proceso. Él decía que el enfoque naturalista estaba bien estructurado, sin embargo, no podíamos dejar que el alumno hiciera y deshiciera a su antojo. Vamos a hacerle pensar al alumno que eso está haciendo, pero quienes estamos mediando el proceso somos los docentes o los maestros. No sé si me doy a entender en esa parte. Yo puedo decirles, va a ser un formato completamente libre, pero se tienen que acatar a la rúbrica. En la rúbrica yo estoy delimitando qué es lo que necesito que ustedes hagan. Así elijan un mapa conceptual, un mapa mental, por ejemplo. En ese sentido, el alumno cree que tiene la posibilidad de decisión. ¿Cuál es el que más le acomoda? ¿Cuál es el que mejor resultados les ha dado? ¿En cuál de los dos formatos tengo mayores herramientas y puedo entregar un mejor trabajo? Sin embargo, en ambos, pues tendré que discriminar mis ideas principales de secundarias, tendré que utilizar conectores, practicar mi ortografía y redacción, mi análisis, mi criterio para determinar qué es lo importante de lo no importante, etcétera. Todos esos elementos, Dewey mencionaba que tenían que estar mediados por el docente, cosa que Rossiu no marca en su teoría o en su postulado. Entonces ahí, por eso Dewey no concordaba con que la naturaleza tenía que ser entendida como hombres y cosas que son trabajadas de forma independiente. Dentro de la forma en que nuestro cerebro crece, va a ser el enfoque natural que nosotros vamos generando. Si a un niño de 2 años le decimos o le solicitamos que cante una canción, primero, no nos va a entender. Y segundo, el niño apenas se está desarrollando en sentido motriz. Ahí es donde rompe por completo la teoría naturalista en sentido de lo que propone Rossiu. No es que Dewey estuviera al 100% en contra de la teoría. Sin embargo, lo que hizo Dewey fue enriquecer la postura de Rossiu y se generó una teoría mucho más integral. Ahí Dewey nos mencionaba que el punto de partida de todo este proceso son las actividades congénitas del aparato vocal, los órganos, el sentido auditivo, entre otros. Esta parte motriz. Pero que era absurdo suponer por parte de lo que menciona Rossiu que tengan un desarrollo independiente y que entregados a sí mismos pueden producir un hablar perfecto. Entonces, toma un principio de Rossiu solamente para explicar que darlo por hecho significaría entonces que los adultos deben aceptar y repetir, por ejemplo, los balbuceos de los bebés, no como comienzos del habla, sino como un lenguaje específico. Entonces, si el bebé balbucea, yo como adulto también tendría que balbucear. Lo pone mucho más real y por eso es que se considera más importante o más enriquecedor el argumento de Dewey que el de Rossiu. Sin embargo, los dos tienen que entenderse y analizarse en conjunto, porque Rossiu nos vino a dar los orígenes de la teoría, nos dio los fundamentos de por qué la educación tendría que ser centrada en un enfoque naturalista. ¿Por qué no le puedo dar al alumno todo el conocimiento? Yo se lo voy a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, y entonces el alumno lo único que va a hacer es acomodarlo en un espacio. Pensemos un apunte, por ejemplo. En los enfoques de primaria, y ahí es donde más nos vamos a dar cuenta que aunque se estaba educando a los niños en un enfoque naturalista, las actividades seguían siendo tradicionales. La maestra anotaba desde la fecha hasta el último punto y el alumno lo tenía que copiar tal cual. Espero que a ustedes no les haya tocado esa parte.
A mí, por ejemplo, nivel primaria, si la maestra escribía la fecha con verde, yo la tenía que poner con verde. Si ponía la fecha del lado izquierdo y yo la ponía del lado derecho, estaba mal. Si el título, en lugar de ponerlo centrado, lo ponía alineado hacia la izquierda, estaba mal. Si la maestra había escrito 4 líneas y yo puse 3, porque no me cupo en una hoja, lo que fuera, estaba mal. Tenía que hacer una copia fiel de lo que la maestra estaba colocando en el pizarrón. El choque tan importante en educación es gracias a las teorías. Cuando nos acostumbraron a actuar de manera mecanizada y de repente llegamos a la carrera y nos piden que seamos creativos, que innovemos, que construyamos nuestro propio conocimiento, no es un proceso fácil justamente porque no estoy acostumbrado o acostumbrada a ese tipo de dinámicas. Estoy acostumbrada a que me pidas de manera específica cómo va tu mapa mental, cómo quieres tu infografía, y que también ahí a veces siento que los maestros nos equivocamos. Si queremos que ustedes construyan su propia infografía, entonces no muestres un ejemplo. A lo mejor a Laila se le ocurre una infografía en corte horizontal. Y si cumple con las características del formato en cuestión meramente del conocimiento, debería estar bien. De ahí que en algunas rúbricas, por ejemplo, en cuestión del diseño, lo único que se pide es que tu diseño se entienda, que yo vea dónde está el título, dónde están las ideas principales, que tus ilustraciones pues sean hasta cierto punto homogéneas, etcétera. Todos esos elementos tienen que ver con una teoría naturalista. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo solamente una como para que Dígame. reforzarlo. O sea que el alumno tanto va a copiar aspectos de nosotros como futuros docentes, como nosotros vamos a aprender de ellos. En un enfoque práctico, sí. Ah, Tú como maestro vas a decidir cómo le voy a enseñar a mi alumno las letras. Vamos a pensar que eres maestro de primer grado. Si tú lo pones a jugar y lo único que hacen es jugar, el proceso va a ser mucho más lento. Si tú de primera etapa juegas con los niños, pero después los pones a practicar la letra A, en la práctica de esta letra van a ser 5 renglones de la A. Tiene que ver con el enfoque tradicional. Ahí empiezas a vincular. Tengo mi actividad dentro de la teoría naturalista, que es el juego, las canciones, y tengo mi actividad de corte tradicional, que es la repetición. Si tú los complementas, vas a tener un resultado mucho más integral que si solo te quedas con el juego. Por eso les decía al inicio de la asignatura, aquí no vamos a decir qué teoría es mejor que otra. Todas son buenas. ¿De qué va a depender? De lo que necesiten tus alumnos. Ustedes, absolutamente todos, llevaron matemáticas a lo largo de su preparación. El aprendernos las fórmulas, no hay otra manera más que por repetición. Diferentes ejercicios y ejercicios y ejercicios hasta que dominas una fórmula. Sobre todo en el ambiente científico, no tenemos otro camino, a excepción que estés estudiando ingeniería física y entonces empiezas a hacer diferentes experimentos para encontrar una nueva manera de llegar al resultado. Ahí sí, pero mientras nosotros no estamos generando nuevos postulados, nuevas teorías, lo único que nos queda, tanto como maestros como alumnos, es centrarnos en un aprendizaje por repetición. Ahora, en la asignatura de química, por ejemplo, escuela tradicional se va a encontrar cuando nos dan a conocer las fórmulas, nos dan a conocer los elementos y entonces empezamos a memorizarlos. La escuela naturalista se va a encontrar cuando nos inscriben a una feria de ciencias y entonces tengo que presentar un experimento. Yo empiezo a juntar mis materiales, empiezo a hacer diferentes pruebas hasta que el experimento que yo vi en internet me sale
y tiene un resultado de corte positivo. Y entonces lo puedo mostrar a alguien más. Identifico los elementos básicos, bicarbonato de sodio, plastilina, algún tipo de cable conductor, etcétera. Y lo voy a vincular con la teoría que me están mostrando. ¿Qué elementos se conforman con el bicarbonato de calcio? El alumno es el que te va a decir. Dentro de la tabla periódica, bueno, es tal o cual. Empiezo a vincular la teoría con la realidad. Y ese tipo de cuestiones es lo que más le favorece a un alumno. ¿Cómo voy a seleccionar si es un experimento en ciencias o necesito otro tipo de material por la edad evolutiva en la que se encuentra tu alumno? Si estás trabajando en nivel preescolar, pues no le vas a pedir el famoso volcán con el bicarbonato, pero eso sí lo puedo hacer ya a nivel de primaria alta. El famoso experimento de la semilla, el frijol, que germina y desarrolla una planta. El alumno va identificando día 1 cómo aparece, día 2 cómo aparece, día 3 y así sucesivamente. Le echó demasiada agua, ahogó la plantita. No le puso agua, se secó. Vuelves a hacer el experimento. El alumno empieza a aprender que si riega de más una planta, se va a ahogar, es demasiada agua. Pero también si la deja ahí al olvido, pues se le va a secar. Tú no le dijiste, ten cuidado porque si le pones más agua pasa tal. Eso lo aprendió el alumno. Ese tipo de elementos tiene que ver con una escuela naturalista, una teoría naturalista. Pero antes de eso le tuvieron que explicar qué es una planta. Le tuvieron que explicar cómo toman agua las plantas, cómo respiran las plantas, qué beneficios tiene colocar una planta al sol, cuánto tiempo, en qué horario es mejor regar una planta. Todos esos elementos tienen que ver con un conocimiento dado. Él lo tiene que anotar, lo tiene que leer tal cual aparece en el libro y eso forma parte de una teoría meramente tradicional. No nos queda otra opción. Por eso les menciono, la teoría tradicional la vamos a encontrar vinculada en muchas otras. Tiene su fundamento, es importante. En este caso, como es teorías educativas, si yo los pongo nada más a practicar y dejamos de lado todos los autores, van a tener un hueco importante. No lo puedo dejar fuera. Entonces ahí voy vinculando una cosa con otra. En el caso de Dewey, él nos dice que las edades evolutivas, y lo pone a manera de parábola, que se debe machacar cuando el hierro está caliente, porque valiosos son los primeros albores de los poderes o facultades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando mi cerebro está en etapa evolutiva, es el momento perfecto para que nosotros lo vayamos enriqueciendo. Por eso, en las primeras edades o en las primeras etapas evolutivas del hombre, se le considera importante que aprendan idiomas. Nos cuesta más, y lo digo por mera experiencia, aprender un nuevo idioma a mis 29 años que mi sobrino que tiene 6 años y que está aprendiendo inglés. La manera en cómo él está aprendiendo va mucho más rápida que la que yo tengo en este momento. De ahí que va a haber ciertos elementos que se recomiendan se desarrollen mejor en las primeras edades que pues ya casi cuando estamos al término de nuestra formación. Se van a revelar entonces más fácilmente ciertos dichos y hechos en el niño que se le entrega cuando no tiene una tarea asignada que cuando sabe que está sometiendo a una evaluación dada. Por eso se arman espacios como la famosa cámara de Gesell. Cuando el niño no sabe que está siendo observado, la dinámica cambia. Cuando, y espero que ya les toque muy pronto, cuando la directora llega a observar nuestra clase, no solamente cambia la dinámica del maestro, también cambia la forma en cómo reaccionan los estudiantes.
A mí ese tipo de cuestiones, la verdad es que me da mucha risa ya en un entorno presencial, porque cuando los evalúan, quienes no participan, participan. Quienes nunca anotan, están ahí anotando cada palabra que sale de mi boca. Hacen preguntas, limpian el escritorio, se sientan correctamente, pero cuando no, pues ya tengo una postura pues ya toda, toda chueca, nadie está anotando nada, no falta quien esté en el teléfono. Todas estas dinámicas, Dewey nos menciona, el alumno no tiene por qué saber que va a ser evaluado. Si tú le dices al alumno que va a hacer un examen que no va a contar, la dinámica es distinta. Ahora, este es un riesgo bastante latente. ¿Por qué? Como podemos tener alumnos que se relajen y que no se nos estresen tanto por esta cuestión de la calificación, como puedes tener alumnos que les dé exactamente lo mismo la evaluación. Entonces, de ahí, por eso Dewey recomienda otro tipo de herramientas. No te centres por completo en un cuestionario dado. No los evalúes al 100% con un examen que te permita generar una calificación, que sea cuantitativo. Tienes otros elementos que te permitan identificar las cualidades de tus estudiantes. ¿Quién es más visual? ¿Quién es más kinestésico? ¿Quién es auditivo? Incluso van a poder encontrar alumnos que tengan todas las inteligencias. Y son estos alumnos a los que, de cierta manera, hay que explotar mucho más. Si nosotros les demandamos mayor conocimiento, ellos van a tener mejores resultados. Pero eso no quiere decir que todos nuestros alumnos van a ir al mismo ritmo que esta personita. La doctrina de Rousseau, entonces, por Dewey, no fue otra cosa más que un refuerzo importante para el desarrollo de la biología, la fisiología y la psicología moderna. Gracias al naturalismo, se empezó a considerar la posibilidad de que podría existir un vínculo entre la psicología y la pedagogía. Y tiempo después, 10 años después, se genera la famosa psicopedagogía. La psicopedagogía, a diferencia de la pedagogía, lo que hace es identificar estas barreras en el aprendizaje del alumno. Si tiene TDA, si tiene únicamente pues un nivel bajo de distracción, si no se ha identificado correctamente su inteligencia, etcétera. Gracias al poder de las inteligencias de nuestros estudiantes, es que los colegios, tanto públicos como privados, desde hace ya algunos años, empezaron a trabajar test de colocación. No voy a limitarme a admitir o no a un alumno, pero voy a juntar a los alumnos que son visuales, a los que son kinestésicos y a los que son auditivos. Y ese tipo de cuestiones me va a ayudar muchísimo porque voy a preparar al docente para que pueda atender bajo inteligencias específicas. Y entonces el trabajo del docente tiene un efecto mucho más grande que si tenemos inteligencias combinadas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno, ahora viene la parte divertida, la parte en donde ustedes van a empezar a diseñar alguna estrategia que responda a las características de la teoría naturalista. Una de ellas es el famoso lab book. El lab book va primero o tiene la antesala en una teoría tradicional. Le voy a explicar lo que les mencionaba sobre las plantas. ¿Qué es una planta? ¿Cómo respira? Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos las diferentes partes de la planta. Aquí nos dice, bueno, tiene aquí su letrerito que comen las plantas. Ahí está la tierra. Va juntando aquí sus tipos de hojas, etc. Ya que el alumno se le explicó esta parte, va a empezar a colorear esta parte y va a juntar dónde va el polen, dónde la hoja, la raíz, el tallo, el pétalo, etc. Voy a juntar tipos de hojas. ¿De cuáles? De las que el alumno encuentre. Y eso me va a servir para que cuando me las muestre en videollamada o me las muestre en un entorno presencial, yo le pueda decir, ah, mira, esa es una hoja
de higo. O ese es un helecho y le puedo enseñar a través del microscopio cómo es que está conformado un helecho. Ese es un pétalo de una rosa. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa y cómo huele cuando ese pétalo se seca. Todos esos elementos van a formar parte de la observación de nuestro estudiante. ¿De qué tema se puede hacer el lab book? Del que ustedes quieran. Las plantas, los peces, las frutas, las letras, los planetas, las estrellas, sobre química, los eclipses, el tema que ustedes deseen. Aquí tenemos un elemento importante. Un lab book no va a poder ser construido para cualquier nivel. Aquí estamos hablando a partir del segundo nivel hasta el tercero. Entre el primero y el cuarto ya no nos funcionaría un lab book. Ahora, del otro lado tengo una imagen mucho más didáctica. Necesito desarrollar el aprendizaje motriz de mis estudiantes. Aquí, por ejemplo, lo están haciendo los niños con las manos. Pueden hacerlo también con pinzas para la ropa. Con estas pinzas de los hielos también funciona. Me va a permitir que el alumno identifique diferentes cosas. Primero, si lo hacemos con las pinzas simulan la posición del lápiz y le vamos a ayudar al alumno para que empiece a construir fuerza en su mano. Y en el momento que ya empieza a trabajar con crayolas, con colores, con pinceles, va a poder practicarlo sin tantas complicaciones. Ese es el aprendizaje 1 en esta estrategia. El aprendizaje 2, a discriminar tamaños, formas y colores. Aprendizaje número 3, a identificar los espacios. Aquí, por ejemplo, le pusieron una tablita. Se puede hacer también con los conos donde colocan el huevo. Ahí lo podemos poner también. Si el alumno apenas va identificando los colores, entonces se pinta el cascarón de los mismos colores de las esferas que tiene el niño. Ahora, ¿con qué puedo hacer las esferas? Depende de la edad también. Yo no recomiendo que en una edad evolutiva con los más pequeños se utilicen, por ejemplo, canicas. De una manera muy sencilla se pueden atragantar con una canica. Sobre todo cuando estén trabajando en preescolar, desde la perspectiva privado particular, es más fácil, tienen menos alumnos. Pero si están trabajando en pública, ahí estamos hablando que tienen de 30 a 40 o hasta 45 niños pequeños. En el momento que el maestro o la maestra se voltea, ya ahí puede pasar cualquier percance. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay pompones de diferentes tamaños. Los más grandes, evidentemente, que quepan en nuestro cartón o en nuestra tablita con los espacios, los orificios en donde el alumno va a colocar esos elementos, puede ayudar. En Internet ustedes pueden encontrar infinidad de elementos para las edades evolutivas más grandes. Un enfoque o una actividad de enfoque naturalista puede estar centrada en un viaje. No sé si anda por aquí conectado Eric. Sí, aquí está, que es el que me ha mencionado de media superior. Te los vas a llevar al Universum. Si no conocen ese museo, ahí en Google pónganle Universum UNAM para que vean cómo es la dinámica. Ahí tienen los sensores de embarazo. Estas pequeñas fajas con la pancita de diferentes meses se conectan y te genera sensaciones de acuerdo a los meses que tenga supuestamente el simulador. Entonces, se le prestan a los alumnos y bien curioso, chicos, cuando yo llevé a mis muchachos de media superior, yo pensé que mis alumnas iban a querer colocarse el sensor. Mis alumnos andaban encantados de la vida porque estaban teniendo la sensación que tiene una mamá.
El bebé daba pataditas, se colocaba en diferentes posiciones. Ellos tenían que cargar con una mochila atrás de diferente peso. Había de 5 kilos, de 10 kilos y de 12 kilos, que simulaba justamente cómo va acrecentándose la pancita en la mamá. Tenían que bajar escaleras, saltar la cuerda, cargar unas bolsas, comer, ir al baño, no se podían quitar el sensor durante todo el día. Es un elemento completamente natural. No es lo mismo que yo les explique la evolución del embarazo en una mujer a que ellas y ellos vivan ese tipo de experiencias. Ahí en Universum también tienen elementos relacionados con la salud sexual, tanto de la mujer como del hombre. La evolución tecnológica es el único museo en nuestro país que tiene de manera física la primera MacBook que llegó al país. Es una computadora de dimensiones impresionantes. Tienen ahí registros de las primeras manifestaciones de publicidad en México, el desarrollo del feto, la parte o los efectos psicológicos que tiene el aborto, un museo completamente interactivo. Ahora, ¿los quieres llevar a otro espacio? Una visita, un viaje al Cedral. Y en un espacio tan natural como este, vas a realizar diferentes dinámicas. Vas a enseñarle al alumno cómo es vivir en un ambiente completamente natural, qué tipo de elementos son los que puede encontrar. Lo vas a enseñar a que trabaje en equipo. En cualquier cuestión que necesite su compañero, él tiene que ayudarlo. Y obviamente lo que nosotros hacemos como maestros es ir mediando diferentes circunstancias. Ese tipo de actividades, la última que les menciono, sirve mucho cuando tenemos grupos agresivos. Cuando bajo ninguna circunstancia tu grupo es capaz de convivir en armonía. ¿En qué momentos podemos identificar que conviven en armonía? Hacer la ofrenda, preparar exposiciones, generar mapas mentales, preparar conferencias. He tenido grupos en donde mencionan, yo no voy a trabajar con tal persona y prefieren hacer las cosas de manera individual. Por una parte, para el maestro está bien porque se evita ciertas complicaciones. Por otra parte, no estamos beneficiando al alumno porque en algún punto de su vida va a tener que trabajar en equipo. Y cuando no estamos acostumbrados a esas dinámicas, el proceso es mucho más pesado ya en nosotros como trabajadores. Sean ustedes maestros, directores, investigadores, necesitamos forzosamente de colaboradores. O hay veces que nosotros podemos brindar o generar la diferencia en proyectos, en su caso, de corte educativo. ¿Dudas, chicos, con estas dos propuestas? No, profe. Bueno, son las 12 justamente, bueno, 12:08. Fíjense bien qué vamos a hacer. Cada uno, ustedes decidan, lo empiezan a trabajar en Word, lo trabajan a mano. Necesito que empiecen a diseñar la parte teórica de su propuesta. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué objetivo va a tener? ¿Y qué elementos son los que el maestro va a tener que construir? Además de cómo lo evalúo. En el caso del Labbook, por ejemplo, se puede evaluar por medio de una exposición. El alumno presenta todo su Labbook y que no es otra cosa más que una cartulina doblada a manera de tríptico. Y dentro de esa cartulina, el alumno va colocando todos sus elementos. En internet hay un blog, permítanme un minutito, dejen ver si lo encuentro, que habla justamente, es un blog de una madre de familia, que habla de todo este proceso del Labbook con sus hijas en un enfoque de homeschool. Las niñas no van a la escuela salvo hasta que terminan los ciclos escolares para, bajo un examen, comprobar que tienen el conocimiento apto del nivel y las puedan aprobar. Así es como se maneja el homeschool. Es todo un reto para los padres de familia, pero funciona.
Ya me decían ustedes la semana pasada, puede ser a través de canciones, puede ser a través de juegos interactivos, videojuegos también nos puede funcionar. Solamente tomen en cuenta las características de las edades evolutivas que nos maneja esta teoría. Abraham, ¿ya tienes pensado para qué nivel te gustaría trabajarlo? Para secundaria. Secundaria, muy bien. Laila, Para preescolar. Sofi, Primaria. ¿alta o baja? Baja. Saúl, Para secundaria. ok. Eric, Estoy entre secundaria y preparatoria. bueno. Karen, Preescolar. Azucena, Preescolar. Lupita, Secundaria. Citlali. Preescolar. Perfecto. Entonces, son 12:12. A las 12:20 les voy a pedir, por favor, que me compartan sus ideas o la propuesta que tienen hasta el momento, qué es lo que van a hacer y cómo se va a llevar a cabo. Acuérdense, no lo vamos a dejar todo a nivel escrito. Se tiene que hacer. Si ustedes van a realizar el lab book, entonces me tienen que hacer un lab book. Si van a hacer esta especie de los juegos con las esferas, hay que hacer el juego con las esferas. Ustedes van a decidir, ¿voy a diseñar mi lab book todo digital o voy a hacer mi prototipo de esta estrategia de forma física? Y entonces lo que van a hacer es un video o un reel de fotografías en donde me muestren cada parte. Y eso va a ser nuestra prueba piloto, digámoslo así. Profesora, yo tengo una duda. Dígame. Por decir, el labbook, ese lo vamos a presentar ahorita, o nada más vamos a presentar nuestras ideas de lo que va a ir en él. Nada más sus ideas. Ya espantado, profe. Y ya terminando ese, podemos, por decir, este va a ir a la carpeta que nos había dicho, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo van a tener para desarrollar esta parte? Toda la siguiente semana. Para que desarrollen su estrategia. No la van a presentar, pero sí me la van a mandar por medio del link
de su portafolio de evidencias para que yo vea cómo quedó y de manera oral pueda retroalimentar sus estrategias en este espacio. Gracias. De nada. Abraham, me decía usted que ya están, ¿verdad? ¿Perdón? ¿No me dijo que ya estaban sus ideas? No. Que de hecho me había sentado porque creí que lo teníamos que presentar todo hoy. No. No se me preocupen. Solamente es a manera de su propuesta. O sea, si va a ser el labbook, ¿qué va a tener? ¿Qué secciones le van a poner? Si va a tener un nombre en específico. Le van a pedir al alumno que en la carátula del labbook ponga su nombre. Le voy a pedir una fotografía del niño. Incluso le puedo pedir una serie de fotografías tomadas por el padre de familia en donde yo vea que el alumno fue el que recolectó las plantas, el que le puso color a su labbook. Ese es una de los debates tan importantes que se tienen a nivel preescolar. Muchas veces los padres de familia, con tal de que el trabajo o los proyectos se entreguen pues de una manera más estética, no permiten que el alumno sea el que imprime su sello a dichas actividades. Y evidentemente, pues el docente se da cuenta cuando el padre de familia fue el que coloreó, pintó, recortó y demás. Entonces, ahí es un punto importante a tratar para los que en algún momento pues quieran incursionar en el nivel preescolar. Todo ese tipo de cuestiones necesitamos persuadir de manera muy profunda al padre de familia, explicándole que ese tipo de trabajos nos va a permitir observar la evolución del alumno. Cuando él entra a preescolar, seguramente no va a colorear en un mismo sentido, no va a recortar en una línea recta, o si lo ponemos a recortar círculos, igual y nos quedan ahí medio irregulares. Pero cuando el niño esté en tercero de preescolar o en preprimaria, ya se va a ver una evolución en sentido de cómo recorta, cómo pinta, cómo habla y se expresa. Y el Labbook, la verdad es que es una muy buena opción. Profesora, Mande. ya me hice bolas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Su diseño para la estrategia didáctica. Eso es aparte de lo de carta compromiso. No, Exactamente. carta a la SEP. Es esa parte. Ok. Entonces, ¿nada más es una estrategia? Con una usted va a tener para entretenerse toda la semana, se lo aseguro. Bueno, está. Acuérdense, a lo largo de la siguiente semana, van a basarse en los argumentos que les presenté tanto el día martes como hoy. Van a tomar como fundamento la presentación, tanto el argumento de Dewey como el argumento de Rocio. Rocio nos da las características de las edades evolutivas del hombre. Y Dewey lo que hace es identificar que conforme nuestro cerebro y nuestro pensamiento va creciendo, la manera física y la manera de nuestras conductas también se modifica. No se pueden entender aisladas. Si yo no tengo alto dominio de pensamiento, yo no voy a poder establecer un artículo de fondo, por ejemplo, o generar una tesis. Si yo no tengo la suficiente capacidad para resolver diferentes problemáticas, discernir entre lo bueno y lo malo, en la vida laboral, pues todos van a colocarme en el lugar que quieran y yo no voy a tener la posibilidad de decidir. Una va con otra.
No podemos decir que el pensamiento pesa más que la acción. El pensamiento es la fundamentación y la acción viene a retroalimentar el nivel de pensamiento que tiene el alumno. Yo no le puedo pedir al alumno que me diga las partes de un caracol si nunca ha visto uno. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos elementos, incluso las series les pueden servir a ustedes. Las caricaturas, las clásicas, quizás en sentido meramente de introducción, eso sí les puede ayudar. Les voy a poner aquí en el chat un link que es el del blog que ahorita les voy a mostrar sobre la madre de familia que les comentaba. Aquí, por ejemplo, un labbook en español sobre los caracoles y ahí nos dice cómo empezó el homeschool en su quehacer como madre de familia. Ahí habla de la llegada de su segunda hija y nos deja su labbook de caracoles en PDF. Ella genera los materiales como mamá, ella lo hace. Quien vaya a hacer el labbook va a generar el mismo rol que en este caso Quetzali lo hizo. Ustedes como maestros o maestras. Aquí empezó a generar las actividades. Aquí, por ejemplo, armó su folder, ahí le puso los caracoles, los datos de la alumna, o en este caso de su hija, ciertas imágenes que hacen referencia al tema principal, que son los caracoles. Aquí tiene todas sus actividades. Evidentemente, como aquí tiene una labor narrativa importante, ya no es para una segunda infancia. Yo lo colocaría hasta en una tercera. Aquí está forrando ahí el folder, recortando sus elementos, pegando la información que va dentro del labbook. Pues aquí la evidencia, ¿no? De que la niña fue la que estuvo haciendo o colaborando cierta parte. Aquí tengo, incluso aquí lo pone, para hacer sus primeros recortes, excelente la niña. ¿Por qué? Porque tiene un desarrollo motriz completo. Si nosotros no logramos en la primera infancia desarrollarlos en esa parte, cuando se enfrentan a la segunda y tercera infancia, esa parte está completamente limitada, que en el caso de Kiyari, pues no sucedió eso. Ahí con su caracol con diamantina, etcétera, ¿no? La parte en donde la alumna experimenta su propio caracol. Se da cuenta, incluso yo platicaba con la mamá, la niña tuvo la oportunidad de tocar el caracol, era la primera vez que ella tenía esa experiencia. Entonces, esa sensación medio babosa en la mano con el caracol encima y demás, forma parte de la experiencia de corte naturalista para la niña. Aquí incluso si alguien le quiere enviar un mensaje en relación a la estrategia que ella puso en práctica con sus hijas, pues también ahí seguramente les va a contestar de forma inmediata y está muy metida con el homeschool. Su hija más grande ya tiene 12 años, nunca ha ido a la escuela. Ella se mantiene en clases de ballet, de natación, de arte, que es lo que le llama a la niña. Y la parte escolarizada la atiende la mamá en casa. Y que más adelante pues veremos los pros y contras del homeschool, que también forma parte de las teorías contemporáneas. Miss, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué es lo que vamos a entregar en el documento? O sea, ¿qué va a llevar la estrategia o cómo? Es que yo no entendí. Procedimiento, permítame un minutito y armamos pizarra. A ver, entonces la estrategia tiene dos lados, documento y prototipo o acción, como le quieran ustedes llamar. ¿Qué va a llevar su documento? Nombre de la estrategia. Me voy a quedar con la de Quetzali. Después del nombre le voy a poner objetivo.
Al finalizar, ya que el niño termine o la niña termine de construir su labbook, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a aprender? Si no, no tiene caso nuestra estrategia. Entonces aquí, al finalizar, el alumno conocerá las características biológicas, físicas de los caracoles. No quiero que reflexionen, ni que contrasten, ni que enjuicien, nada de eso. Yo lo único que voy buscando es que conozcan a los caracoles. Cómo respiran, cómo comen, cuántos años duran, dónde viven, qué tipo de textura tienen sus componentes, etc. Después de mi objetivo, va mi procedimiento. Imagínense que yo soy una de sus madres de familia y ustedes me van a pedir que mi hijo, mi hija, arme su labbook. En el procedimiento a mí como su mamá, me tiene que quedar claro qué elementos que necesitan o necesito y pasos a seguir. Después de eso, ¿cómo va a ser evaluado? Entonces ahí me van a poner ustedes, el alumno se va a conectar junto con su mamá o papá para exponer cómo entiende que son los caracoles. Utilizando como guía su labbook. Entonces ahí me va a enseñar esta foto es cuando toqué por primera vez el caracol. Son muy pequeños porque caben en la palma de mi mano o caben en mi mano. El caracol se tardó mucho para llegar a mi muñeca o hacia la parte del centro de mi brazo, como el niño te lo pueda explicar. Evidentemente, un niño de preescolar o de primaria va a utilizar otras palabras. Con su propio concepto, te va a ir contando su experiencia con los caracoles. Esto es lo que va a tener el documento. La parte del prototipo y de acción. Van a hacer ustedes un labbook de los caracoles. Niño de 5 años, ¿qué información le pongo? ¿Ya sabe leer o no sabe leer? Se van a ir a los programas de estudios. Ya tienen ustedes, porque eso se los pasé en primero, el de aprendizaje es clave, que es el que trae esa información. Básense en ese. ¿Qué tipo de aprendizajes tiene un niño de preescolar de tercero? Un niño de primaria de primero. Un niño de secundaria de segundo grado. Para nivel medio superior ya dijimos que no nos sirve esta estrategia. Necesitamos algo más profundo en cuestión del desarrollo de su conocimiento. Un labbook ya no es funcional. Esto se ocupa únicamente para las primeras fases, excluyendo la número 1, que es la de 0 a 5 años. A partir de los 5 o 6 hasta los 15, en la etapa de secundaria todavía es muy funcional. No sé si me pude explicar mejor, chicos. Sí, Lupita. Entonces, mínimo tenemos que presentar una estrategia, pero bien elaborada, ¿no? Exactamente. Pensé que tenía la cámara encendida, pero sí, sí entendí. Ok. Ahora, rapidísimo, me voy con una mucho más corta, digamos.
Una canción. Igual, nombre de la estrategia. Si ustedes le ponen en Google, me parece que sí es así, Tina Ton, y el seguido del nombre del alumno, te sale una canción personalizada. Esta estrategia me va a servir, ahí sí, para la primera fase, de 0 a 5 años, porque practica estos elementos motrices. El alumno empieza a bailar, se mueve con una escoba y demás. Valdría muchísimo la pena que experimentaran con esta parte. Ese es el nombre de mi estrategia. Luego, aquí va a ser el desarrollo o el procedimiento. Por medio de WhatsApp, el docente va a enviarle a los padres de familia la canción personalizada y después de una semana se va a conectar con sus alumnos vía Zoom junto con los padres de familia para bailarla. Los alumnos y la maestra tienen que caracterizarse de acuerdo a lo que dice la canción. ¿Cómo lo voy a evaluar? Por medio de la participación de tus estudiantes. Ya está mi estrategia de corte natural. El alumno va a jugar, a bailar, y en ese momento va a estar desarrollando un elemento motriz que para la evolución de las otras fases o de los otros niveles le va a funcionar. Va a aprender qué es la derecha y qué es la izquierda, va a aprender a moverse. Esta parte de que a los 18 años dicen personas, es que yo no sé bailar, es porque la parte motriz no se desarrolló en un ambiente meramente físico, sino solamente fue orientado hacia una parte. No tenemos sentido del equilibrio, no tenemos sentido del espacio. Por eso hay personas que son mejores bailando que otras. ¿Dudas, chicos? Bueno, supongo que su silencio, eso quiere decir que todo claro, todo bien, todo en orden. Día martes, porque ya me pasé por 3 minutotes. Día martes me van a platicar nada más platicado sus avances. Ya tengo el escrito, estoy trabajando en el escrito y quiero que lo revise. Incluso si durante el fin de semana tienen avances importantes en el documento, me lo pueden enviar por correo o por WhatsApp y lo voy revisando, no hay problema. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, sugerencia, reclamo, nos conectamos entonces, por favor, el día martes. Sí, profesora. Muchas gracias, chicos. Gracias igualmente. Que tenga buena tarde. Gracias. Luego. Hasta luego.